Hola, muy buena tarde tengan todos ustedes. Mi nombre es Bruno Acosta, miembro de la mesa directiva del Demand Driven Latinoamérica. Y en este momento vamos a presentar el tercer webinar. El nombre del webinar es Relación y ventajas de usar Demand Driven MRP con tecnología de Industria 4.0. Nuestro presentador es el ingeniero Guillermo Trilla, que es Certified in Planning and Inventory Management. También es Demand Driven Leader Professional. Guillermo es socio director de la compañía Cinetti, una empresa de consultoría orientada hacia tecnologías de información y implementaciones de SAP también. Tiene la maestría en sistemas de manufactura por parte del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México, y es ingeniero en electrónica y comunicaciones por parte del ESIME del Instituto Politécnico Nacional. Quiero recordarles que tienen ustedes la posibilidad de, durante la presentación, mandar sus preguntas a través de la sección del chat. Dichas preguntas las revisaremos y responderemos al final de la presentación. Y bueno, les doy la más cordial bienvenida y les deseo que puedan aprovechar muy bien esta presentación. Guillermo, la presentación es tuya a partir de este momento. Adelante, por favor. Muchas gracias, Bruno. Muy bien. Nada más un chequeo rápido de sonido. ¿Sí me escuchan? Clarito, muy claro. Perfecto. Muy bien. Muy buenas tardes. Antes que nada, quisiera agradecer al Instituto Demand Driven aquí en Latinoamérica y en general por la invitación a participar en estas conferencias. El día de hoy quisiera platicarles acerca de algunos conceptos que no necesariamente vemos muy relacionados en estos tópicos de Demand Driven, pero que son muy importantes, y quisiera platicarles precisamente de la relación que hay entre esta tecnología de Industria 4.0, Internet de las Cosas, con estos nuevos modelos de planeación. Entonces, muy rápido vamos a tocar temas de los retos de la cadena de suministro, cómo entra estos modelos Demand Driven a tratar de enfrentar los nuevos retos que hay, y cómo vamos a ver que vamos a depender de muchos datos. Y aquí es donde la tecnología empieza a hacer su aparición para poder habilitar el contar con información que los sistemas vamos a utilizar para poder hacer esas planeaciones adecuadamente. Y cómo tenemos que ver esta tecnología dentro de toda esta revolución que le llamamos transformación digital. Y vamos a hablar un poquito de cómo este concepto de Industria 4.0 y Internet de las Cosas embonan dentro de todo este mundo que se le llama transformación digital. Vamos a hablar un poquito de qué es esta Industria 4.0, su relación con pues el modelo Demand Driven MRP, y cómo podemos plantear un roadmap para poder llevar a cabo pues una iniciativa de transformación digital con estos conceptos embonando con la parte de Demand Driven. Entonces, quisiera arrancar con cosas que hemos visto, si han tenido oportunidad de participar en las pláticas de esta mañana. Finalmente vemos que la cadena de suministro en nuestros días se hace cada vez más compleja, es más volátil. La demanda que estamos enfrentando, sobre todo en temas de pandemia, que hemos visto cómo se ha impactado las cadenas de suministro por este tipo de eventos, que no es el único. La pandemia, hemos visto otros diferentes episodios que han trastornado muchas cadenas de suministro en el pasado. Es cada vez más incierta la demanda para predecir, cada vez batallamos más como planeadores de demanda en tratar de generar un pronóstico medianamente confiable, y por lo tanto esto nos impacta en la forma en que estamos planificando. Obviamente esto se da
no nada más porque la demanda cambia, sino porque tenemos cadenas de suministro cada vez más complejas. Vamos a tener múltiples plantas, miles de SKUs y listas de materiales cada vez más complejas, en donde tenemos dependencia de ciertos materiales en diferentes niveles. Entonces, se está haciendo muy complejo y además tenemos pues reglas que van cambiando y tenemos que adaptarnos a estas situaciones, ¿no? Puede ser desde regulaciones de gobierno, pueden ser cambios en políticas de clientes o de mercados, y que tenemos que ir adaptando cada vez, cada día, diría yo, nos tenemos que ir adaptando a todo esto. Entonces, vemos que toda esta realidad, estas cadenas globales, estas cadenas de que un mismo producto tiene muchos segmentos de mercado y con diferentes requerimientos cada una. Y ahora también cadenas virtuales, ¿no? Lo vemos con tanta compra por internet que podemos realizar y que nuestros clientes van a querer con una tecla ahí en su pantalla tener actualización de cómo va la entrega de los productos. Entonces ya tenemos nuestras cadenas virtuales. Todo eso hace cada vez más difícil la gestión. La cadena entonces se va a estar transformando y vamos a ver que va a ser muy difícil poder gestionar todo esto si no usamos sistemas. Uno o varios sistemas. Entre más sistemas, obviamente más complejo, porque vamos a necesitar que se hablen uno con el otro y podamos estar logrando una interfaz eficiente entre ellos. Entonces, para que los sistemas, los diferentes sistemas que están logrando diferentes objetivos en el proceso de la cadena de suministro, para que estos no sean útiles realmente, yo requiero que reflejen la realidad que está ocurriendo en el mundo físico, por decirlo de alguna forma, y porque si no vamos a tener un sistema que está reflejando cosas que no están sucediendo en la realidad y por lo tanto no va a estar entregándonos resultados confiables. Entonces yo necesito datos disponibles, confiables y sobre todo también oportunos dentro de mi sistema para que todos los funciones que esté desarrollando nos pueda entregar un resultado que sea útil y que nos genere valor a la cadena de suministro. Entonces, esta complejidad de sistemas se va a ver, obviamente, vamos a tener ese requerimiento, ese sistema lo vamos a necesitar cuando estamos hablando de considerar a los modelos Demand Driven como el Demand Driven Adaptive Enterprise que hemos oído platicar en las sesiones anteriores. Se va a necesitar todo este tipo de sistemas para poder trabajar los diferentes componentes. Si hablamos de aspectos estratégicos, tácticos, la oportunidad del nivel de agregación de la información va a ser diferente que cuando hablamos a un nivel operacional, en donde vemos que vamos a necesitar información mucho más frecuentemente actualizada hasta a nivel día, a nivel hora y hasta a veces a nivel tiempo real, ¿no? Y lo que vamos entonces a tener es un sistema que nos va a ayudar a lograr implementar todos estos conceptos, pero que va a tener una dependencia de los datos y de lo que está ocurriendo a la hora que transformamos o traducimos el mundo real hacia el sistema. Y algunos de las cosas que nos dicen los artículos, estudios y algunos de los expertos en cadena de suministro en términos de lo que es la importancia, de lo que es la posibilidad o la necesidad de tener todos estos datos disponibles, confiables y oportunos. Por ejemplo,
una de las publicaciones de la consultora PwC habla de los retos principales de la cadena de suministro en 2021. Habla de que uno de ellos es mejorar la visibilidad en las cadenas de suministro. Igualmente, otra de las consultoras, una consultora alemana de cadena de suministro, habla exactamente lo mismo, la obtención de mejoras en visibilidad. Otra consultora, Coafila, hablando de los principales retos de la cadena en 2021, la creación de un sistema para recolección de datos, en general de toda la cadena de suministro. Y todo esto va hablando, cuando empezamos a hablar ya de toda la tecnología que habilita esto, uno de los predicciones o de los puntos que nos resalta la iniciativa de Digital Supply Chain del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, habla que la transformación digital de la cadena de suministro nos podría llevar a una reducción del 50% en costos de proceso e inclusive un incremento del 20% en las ventas. Esto, pues pareciera muchísimo valor que está ahí en la mesa cuando no estamos nosotros empezando a hablar de temas de transformación digital. Pero ¿por qué? ¿De dónde sale tanto valor con respecto a estas iniciativas, a estos temas de los datos y de la visibilidad de la cadena? Pues bien, hablemos muy rápido de lo que es los tipos de datos que un sistema considera. Primero vamos a hablar de datos maestros, que puede ser tan simple como la lista de materiales, la cantidad de producto que necesito de una materia prima A para poder fabricar un producto terminado. Vamos a hablar de datos transaccionales, que aquí puede ser la orden del cliente, pueden ser el inventario físico que tengo en alguno de mis almacenes, y la parte de reporting, que es ya la información que nos está entregando para poder hacer toma de decisiones, ver cómo está nuestra cadena de suministro. Cuando nosotros estamos hablando de los niveles bajos de esta pirámide, y puse la imagen de la pirámide a propósito, cuando nosotros tenemos un error o un dato equivocado en datos maestros, el efecto que va a tener en la operación de la cadena e incluso en perjuicio económico de la cadena de suministro es mayor que cuando los errores están a nivel dato transaccional o cuando lo tenemos a nivel reporte. ¿Por qué es esto? Si yo tengo un error en mi lista de materiales, cada vez que corra un proceso de planeación, voy a tener un resultado equivocado. Entonces, estos datos maestros, su efecto negativo se va a multiplicar muchas veces cuando tenemos el error a ese nivel, que, por ejemplo, cuando tenemos un error en una orden de compra que nos manda un cliente, o bien que nosotros se la mandamos al proveedor. ¿Por qué? Porque si hay un error ahí, en esa ejecución de la orden, vamos a identificar el error, se corregirá, tal vez, quizás no, pero al siguiente evento de la orden, vamos a ver que ya está corregida la situación, mientras que cuando es dato maestro, vamos a tener un error que se va a estar repitiendo. Entonces, muy importante, cuando nosotros tenemos errores a niveles bajos de esta pirámide de datos de un sistema, vamos a tener efectos más negativos en la empresa, como les estaba diciendo. Algo importante que tenemos que considerar ahora es qué características queremos de los datos en nuestros sistemas. Entonces, sus características principales: disponibilidad, confiabilidad y oportunidad. ¿Qué es disponibilidad? Pues tan simple como tener la información que necesito, tener el dato necesario para hacer un cierto proceso de planeación. Y me puedo ir tan simple como la demanda del mercado. Si yo voy a tener un proceso de forecast
normalmente lo voy a querer hacer con respecto a la demanda del mercado. Un ejemplo que me tocó ver hace algunos años era una empresa de cárnicos que estaba distribuyendo su producto a muchísimos expendios en los diferentes mercados en México. ¿Qué estaba sucediendo? Que la demanda del mercado nunca llegaba a los planeadores, porque lo que sucedía era que, pues, la gente que estaba en el puesto pedía una cierta cantidad de producto, pero la gente que llegaba a surtirle, pues no tenía exactamente la combinación. Y pongo un ejemplo, ¿sabes qué? Pásame 5 kilos de patas de pollo y 2 kilos de pechuga, por decir algo, ¿no? Entonces, pues, oye, no, espérame, tienes que pedirme en cierta combinación y van a ser pollos enteros, porque si no, pues no te puedo dar, no tengo pollos de 3 alas o de 4 pechugas, ¿no? Entonces, se estaba ajustando esa demanda con respecto a lo que se podía entregar y se perdía la visibilidad de lo que el mercado estaba pidiendo. Entonces, por ahí hablamos de temas de disponibilidad de información que pueda llegar a quien la necesita. Una vez que ya hablamos de disponibilidad, hablamos de confiabilidad. ¿Qué tan confiable es la información que tengo? Y todos nosotros seguramente recordaremos temas de exactitud de inventario. Es una de las métricas más comunes que vemos en los almacenes. ¿Qué es la exactitud del inventario? Pues qué tan cercano tenemos nuestro inventario en sistema versus el inventario físico. Si yo tengo un error muy grande, a la hora que yo quiero correr un proceso de planificación, pues obviamente no voy a estar generando el resultado que espero. Por otro lado, la oportunidad. Conforme yo regreso al ejemplo de la planificación, por ejemplo, voy a correr un MRP. Si yo lo corro una vez, por decir, al día, yo debo de tener la actualización del inventario antes de que esa corrida suceda, porque si no, el resultado que voy a obtener va a estar generando un requerimiento que va a estar desactualizado y que no me sirve al final del día para lo que necesito trabajar. Entonces, algo que es muy importante, mientras mejores datos yo pueda tener, yo voy a ser capaz de hacer mejores análisis, por lo tanto, tomar mejores decisiones y tener menor incertidumbre de la operación. Además de que voy a ser capaz de generar mayor valor con el mismo sistema. Ahora bien, ¿cómo puedo yo obtener estos datos disponibles, confiables y con oportunidad? Bueno, tradicionalmente hemos hablado de conceptos de automatización de los procesos para poder adquirir o recopilar la información que necesito lo más directamente posible sin intervención de la mano humana o de alguien o de algún capturista que puede equivocarse en lugar de poner un 100, pone un 1000, ¿no? Ahora, lo que a través del avance de la tecnología podemos hablar ya no de automatización, sino de la transformación digital. Esta transformación digital es en donde vamos ahora a analizar algunos de los conceptos para poder entender cómo podemos nosotros empezar a tener una iniciativa de este tipo y ver cómo la vamos a empatar con otras iniciativas como podría ser la implementación de un modelo de demand-driven. Entonces, como definición, tratemos de partir de una definición para tener un punto de partida base. La transformación digital se dice que es la consecuencia de la digitalización de los procesos de negocio o de los productos actuales o de nuevos productos que se van generando. Quizás está muy genérico este concepto, pero lo podemos ver cuando empezamos a ver los diferentes componentes que conforman lo que es una transformación digital. Vamos a tener diferentes componentes que van, cosas como los servicios en la nube, que podemos cada día ver más. Vamos a tener hasta tecnologías web, tecnologías de inteligencia artificial, el famoso Internet de las cosas,
la tecnología móvil, Big Data, robótica, etcétera. Cada día podría decirles que hay cada vez más componentes dentro de esta transformación digital que pueden ser integrados o que se van integrando día a día al las diferentes opciones que las empresas tienen para poder automatizar, para poder aprovechar tecnologías avanzadas. Entonces, es muy importante el tener siempre en la mente que esto no es un conjunto de tecnologías fijas que vamos a poder, de las cuales podemos echar mano. Esto es cambiante, esto va evolucionando y conforme esto evoluciona, hay oportunidades en el mercado que podemos nosotros aprovechar. Y si no, pregúntenle a empresas como Amazon o como, ¿cómo se llaman estos? Los taxis por celular. Y podemos pedir el Uber, el famosísimo Uber, ¿no? Que simplemente ha sido habilitado ese negocio a través de tecnologías. Pero queremos nosotros enfocarnos a lo que sería el primer componente de la transformación digital y es cómo empiezo yo a capturar información. Y esto es el concepto de Internet de las Cosas. El concepto de Internet de las Cosas es la idea de conectar cualquier dispositivo a Internet que pueda comunicarse a Internet, pero además tener una interrelación con otros dispositivos. Entonces vamos a tener desde teléfonos celulares, la cafetera de la casa, una lavadora, inclusive ropa, cualquier cosa que se pueda imaginar es factible conectar y aprovechar esa comunicación para darle cierta inteligencia. Y a donde tiene un poco más de valor esto es cuando lo aplicamos ya a la industria. Vamos a poder conectar el motor de un avión, el talado de una plataforma petrolera o la máquina que está inyectando productos en nuestra planta, ¿no? Este concepto de Internet de las Cosas, Internet of Things, ha evolucionado y hemos visto que está en todos lados. Lo tenemos en la casa, en los coches, en las plantas, en los celulares. Y conforme va evolucionando esto, va habiendo un push en los mercados para adoptar nuevas tecnologías, pero también una vez que empezamos a entender y a sacarle provecho a la tecnología, empieza a haber un pool del mercado pidiendo cada vez más cosas. Y es ahí en donde esta transformación digital nos empieza a dar más valor. Como decía, tenemos Internet de las Cosas en todo, en la parte de salud, en la parte de movilidad, en la parte de nuestras casas, los edificios, las redes de alimentación de energía eléctrica. Y cuando estamos hablando de lo que sería esa Internet de las Cosas aplicado a las industrias, a las plantas, al movimiento de productos entre ellas, es cuando entramos al concepto de la industria 4.0. Entonces, podríamos hablar de que el Internet de las Cosas aplicado a la industria es el concepto de Industry 4.0. ¿De dónde sale este concepto? Y nada más como cultura general. En 2011, los alemanes realizaron una iniciativa para poder buscar automatizar más la industria, meter computadoras, y todo esto buscaron al gobierno alemán y le pidieron su apoyo. Llegaron con la propuesta, vamos a hacer la revolución industrial 4.0. Y apareció entonces el concepto de Industry 4.0. Como anécdota, la canciller, siendo Alemania, cualquier palabra que pudiera tener una connotación beligerante, como que no era muy bien aceptado. Entonces dijo, quítenle lo de revolución y déjenlo de nada más lo de industria. Entonces de ahí que se recortara a Industry 4.0, ¿no? ¿Por qué hablamos de la cuarta revolución? Bueno, sabemos que hubo 3 revoluciones industriales
La primera fue la mecanización, el uso del vapor de agua para poder mover mecanismos. La segunda vino con la producción en masa de los automóviles, con Taylor y Ford. La tercera vino ya con la entrada de computadoras y automatización a las líneas de producción. Y la cuarta es el concepto de la introducción de algo que le llaman el sistema físico cibernético. Este concepto básicamente fue desarrollado acá de aquel lado del charco en Alemania, y de este lado del charco en Estados Unidos se inició el concepto de la Internet Industrial, el consorcio de Internet Industrial, aunque en realidad el concepto de Industria 4.0 ha sido mercadológicamente más aceptado, ¿no? ¿De qué se trata todo esto? Muy rápido vamos a hablar de que se está buscando tener un reflejo del mundo físico en los sistemas, el poder tener un modelo en mi computadora que esté reflejando lo que sucede en el piso y se estén aplicando algoritmos diferentes de comunicación de inteligencia artificial para poder estar proyectando cómo sería el mejor uso de estos recursos. Vamos a tener conceptos como social machines, que es esto, que las máquinas hablen entre ellas. Vamos a tener los operadores aumentados. ¿Qué es eso? Pues que a lo mejor me pongo unos lentes y voy a empezar a ver todo como si me hubiera puesto mi casco de Iron Man, ¿no? O sea, poder estar viendo qué es lo que sucede simplemente viéndolo a través de unos lentes virtuales. Y todo esto a fin de que los sistemas tengan capacidad además de aprender y evolucionar. Entonces, esto habla de unos cambios radicales a nivel negocio, a nivel operaciones, a nivel tecnología. Vamos a ver entonces que nuestro negocio puede cambiar muchísimo cuando introducimos estas nuevas tecnologías. Como hablábamos, un ejemplo de esto puede ser la forma de pedir un taxi, que ya es el Uber. Es un cambio completamente a esto, y hay ejemplos de renta de hoteles, hacer el súper por el teléfono, etcétera, ¿no? Esto, además de cambiar la forma en que se hacen negocios, va a cambiar la forma en que hacemos las operaciones. Vamos a tener una mayor visibilidad de lo que sucede en la cadena de suministro, y vamos también a empezar a tener que preocuparnos por otros temas. Antes quizás la seguridad de estas redes no era tan relevante como ahora, en donde pues ya desafortunadamente existen ejemplos de ciberpiratas, ¿no? Que pueden secuestrar un sistema completo de una empresa si no se pagan ciertos rescates. Entonces ahí hay que considerar todos estos temas cuando hablamos de nuevas tecnologías. Pero lo que sí es muy importante es que siempre tiene que considerarse todo esto alrededor del recurso más importante de la empresa, que es la gente. Sigue siendo el recurso humano el que nos va a generar más valor. Y a lo mejor vamos a necesitar cambiar nuestros perfiles de puestos, la capacitación de la gente para que puedan aprovechar todas estas tecnologías, pero al final del día sigue siendo el recurso más importante. ¿Qué son los beneficios que este concepto está planteando llevar a nuestros negocios? Bueno, en primer y más corto plazo está buscando incrementar la utilización de activos, reducción de costos, incrementar la productividad de empleados, y esto, conforme va permeando la tecnología y los conceptos cada vez más en las empresas, vamos a llegar a mercados diferentes, en donde vamos a poder tener un monitoreo y seguimiento continuo de la demanda del mercado, y esta demanda va a llegar directamente a nuestras líneas de producción para que, donde esto todo va a estar automatizado de extremo a extremo, se optimizan recursos y se reduzcan inclusive los residuos, ¿no? Entonces, la fábrica del futuro combina la eficiencia de la producción en masa con la
fabricación bajo demanda y optimizando siempre la cadena de suministro en tiempo real. Ahora bien, todo esto, ¿cómo lo relacionamos con nuestros modelos operativos que nos plantea el Demand Driven? Tenemos, pues, sabemos de nuestro modelo que tenemos en el corazón, lo que sería nuestro algoritmo DDMRP, que nos ayuda a generar órdenes de suministro, y también los componentes de programación y ejecución, que todos estos componentes, operativamente hablando, necesitan información y datos que los sistemas nos van a tener que entregar, desde la demanda de nuestro cliente, en términos transaccionales, en términos de datos maestros, vamos a tener lead times, listas de materiales, nuestras reglas de ordenamiento, la capacidad de la planta, reglas de ruteo para poder mover el producto dentro de las líneas de producción y a niveles transaccionales, obviamente, cuál es el nivel de inventario que tengo, cuál es la ubicación física de ese inventario, el estatus, qué tan cerca de su caducidad está o no, las órdenes de los clientes, toda esta información, lo que vamos a estar viendo es que busquemos la automatización a través de los conceptos de transformación digital para poder estar obteniendo datos y confiables y oportunos para que podamos, a la hora que estamos haciendo nuestra planificación o la actualización de los niveles de los buffers, el tener la información adecuada, la información que debe de estar en nuestro sistema para poder hacer estos cálculos, ¿no? Ahora bien, ¿de dónde partimos? O sea, yo quiero llegar a automatizar en lo más posible la adquisición de esta información para que a la hora que yo hago una iniciativa de implementar un modelo y un sistema demand driven de cualquier color o cualquier sabor que queramos, pero ¿de dónde parto? Hoy, la industria en Latinoamérica, ¿cómo la vemos? Bueno, en muchos casos tenemos todavía maquinaria sin automatización o automatización, pero esas máquinas están sin integración. Es bastante común, me ha tocado muchísimo ir a plantas en donde compraron una máquina muy nueva, tiene un control impresionante, pero pues hasta donde llega es una terminal en esa máquina y no hay forma de sacar la información para aprovecharla en otros puntos. Sí vamos a tener en algunos casos máquinas interconectadas y máquinas nuevas, como decía yo, pero no integradas, que no podemos aprovecharlo en otros lugares, en otros puntos de toma de decisiones. Podemos tener transportes de carga que no tienen GPS, otros que sí, a lo mejor nada más nos dan la ubicación, pero no tienen la tecnología como para estarnos reportando algunos otros factores. Por ejemplo, si es un transporte refrigerado, me interesa saber que la temperatura no baje de un cierto punto porque el producto puede dañarse. Entonces, en ese caso necesitamos un GPS no nada más que nos dé la ubicación, sino además que nos dé la temperatura del contenedor que lleva. En resumen, lo que vemos es que hay islas de información en nuestras plantas y en nuestras cadenas de suministro, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es ver cómo vamos a ir paso a paso transformando lo que sería la adquisición de datos de todas estas cadenas de suministro para poder entregar información confiable a nuestros sistemas de planeación y ejecución. Entonces, una de las rutas que sugerimos para poder adoptar toda esta tecnología, primero que nada es, bueno, vamos a ver aquí un conjunto de pasos que se sugieren para poder empezar a aplicar estos conceptos, porque ¿por qué es necesario considerar este tipo de roadmap, este tipo de pasos?
Pues básicamente porque si quisiéramos hacer la implementación de un conjunto de tecnologías muy avanzadas, va a ser una inversión muy grande que normalmente es difícil que las empresas tengan ese presupuesto. Queremos cambiar todas las máquinas a que sean capaces de comunicarse con las computadoras, tener sistemas que obtengan esa información, que la procesen, etcétera, es una inversión muy grande. Entonces, lo que queremos es, bueno, vamos a ver qué es lo primero que necesitamos. Bueno, lo que primero que necesito es adquirir la información en el punto en que se está generando, en el camión, en la línea de producción, en el almacén. Y para ello yo voy a tener que considerar primero sensores, transmisores, PLCs, transmisores RFID para nuestro almacén, y todo esto conectarlo a software de adquisición de datos. Ese es el primer paso. Y este paso, aunque ustedes no lo crean, no es tan oneroso. Hay opciones bastante económicas que se pueden ver. Entonces yo tengo la instrumentación y monitoreo de procesos. Ese es lo primerito que voy a buscar. Después empiezo a jugar o tomar esta información y voy a empezar a generar indicadores, quizás muy operativos para que me puedan, pero que me puedan empezar a dar valor. Puedo estar haciendo un monitoreo histórico de las variables, puedo estar haciendo medición básica de ciertos indicadores, tiempos muertos, si hablamos de las máquinas, tiempos muertos o eficiencias de combustible en nuestros camiones. Y todo esto es un primer paso para ir trabajando la información que estoy recopilando. Después se recomienda que empecemos a tener, en particular para el piso de producción, lo que sería el control del piso de producción, e implementar un concepto que es el Manufacturing Execution System, que igual hay muchísimos colores y sabores en cuanto a marcas de este concepto. Pero lo que nos va a permitir es poder estar monitoreando la eficiencia de nuestro piso de producción y poder estar identificando áreas de oportunidad de eficiencia para poder generar valor y pagar este tipo de inversiones. Viene después el paso en donde vamos a empezar a integrar toda esta información ya hacia los softwares de gestión de ERP o un software avanzado de planificación que traiga el DDMRP, por ejemplo. Y como decía, puede haber múltiples sabores y colores, ¿no? Tenemos SAP Infor, Microsoft, Oracle, etcétera. Entonces, yo aquí lo que hago es integrar la información del ERP con aquel del piso de producción, de forma tal que puedo empezar a tener capturas automatizadas. Y es aquí en donde el valor se multiplica en cuanto a la generación, al poder estar, un ejemplo, en piso de producción, yo puedo mandar las órdenes de producción del día y el sistema nos va a poder estar notificando en tiempo real cuál es el producto que se está produciendo, la calidad de ese producto, las máquinas que están produciendo su estatus, si hay algún paro, si hay alguna falla, y por lo tanto yo voy a poder saber si voy a poder o no cumplir con el tiempo de entrega o el tiempo de embarque de una cierta orden. Toda esta información, todos estos datos, al venir de un esquema automatizado de captura, pues van a ser confiables y yo voy a poder estar haciendo los cálculos necesarios o tomando las decisiones necesarias más rápido y por lo tanto generando más valor a la empresa. Una vez que ya tengo esta integración, un siguiente paso que pudiéramos generar es generar tableros de indicadores, pero ya conjuntando información de gestión del ERP con información del piso de producción, en términos de producción, de calidad, de mantenimientos, eficiencias, etcétera. Y todo esto va a habilitar una mejor toma de decisiones
cada vez en niveles más altos de la organización, porque vamos a tener una visibilidad, no nada más del detalle de lo que sucede en la operación, sino en general de toda la cadena de suministro. Un último paso que podemos estar aprovechando, dadas las nuevas tecnologías que hay, es precisamente utilizar lo que le llamamos las funcionalidades de Internet de las cosas que podemos ver en proveedores como puede ser Google, Amazon, SAP, Oracle, etcétera, en donde vamos a empezar a tener la capacidad de aplicar algoritmos, por ejemplo, de Machine Learning, de inteligencia artificial, mantenimiento predictivo o análisis Big Data. Y aquí hay muchísimas funcionalidades que podemos echar mano de una forma, pues hasta cierto punto no tan cara, porque simplemente pagamos por los servicios que estamos consumiendo y vamos a poder aplicar algoritmos para optimización de precios de nuestra cartera de productos, vamos a poder identificar ajustes a nuestros planes de mantenimiento por las recomendaciones que nos hacen este tipo de servicios de mantenimiento predictivo y por lo tanto generar reducción de costos en mantenimiento. Y aquí la variedad de los servicios que podemos encontrar cambia día con día. O sea, vamos a cada vez encontrar más opciones de aprovechamiento de toda esta información. Lo importante es poder generarla en nuestros primeros eslabones y a partir de ahí ya la utilización de toda esta información va a generar más y más y más beneficios que pueden ayudar a dar los recursos para invertir en nuevos escalones de este procedimiento, ¿no? Esta, al final del día, sería lo que le llamamos la ruta tradicional. Esto a lo mejor hace sentido en plantas que ya tenemos totalmente o parcialmente automatizadas, que ya tenemos softwares que hemos implementado, pero a lo mejor queremos irnos por una ruta acelerada. ¿Qué es una ruta acelerada? Bueno, pues a lo mejor lo único que necesitamos es meter uno que otro sensor en la línea de producción y directamente lo alimentamos a servicios en la nube, que podría estar allá mi ERP, que podría estar allá mi herramienta de Demand Driven. Y con esta alimentación de información, no, todos estos servicios que a lo mejor yo fui construyendo dentro de una infraestructura propia, lo voy a poder habilitar con estos servicios que ya me están entregando y que no necesito pasar mucho tiempo construyendo porque ya está todo construido, ¿no? Entonces, son las dos alternativas que podemos explorar para subirnos a toda esta iniciativa de transformación digital en las operaciones. Entonces, ya para concluir, dos de las cosas que me interesa recalcar de los temas que hemos platicado en estos minutos, y es que hay una tendencia y este evento, todo este mes en el que estamos platicando de temas de Demand Driven, lo que busca es la adopción de modelos innovadores de gestión de cadena de suministro para ayudarnos a enfrentar todas estas nuevas complejidades de las cadenas de suministro. Pero sabemos que necesitamos sistemas que nos ayuden también a manejar esta complejidad. Y por lo tanto vemos que hay una dependencia en los datos de estos sistemas, ya sean maestros, datos transaccionales, en la medida en que podamos garantizar todas las características de estos datos, el valor que vamos a obtener de este modelo va a poder incrementarse exponencialmente. Porque, y esto no es limitativo a lo que serían los sistemas de todo este modelo de Demand Driven. Es, yo creo que para cualquier sistema que tenemos. Si yo no tengo información confiable en ese sistema,
el resultado que voy a obtener no va a ser de valor para la empresa. Al contrario, voy a estar prácticamente tirando el dinero. Ahora bien, en la era en que vivimos, de conceptos de industria 4.0, de transformación digital, la visibilidad que vamos nosotros a implementar de cadenas de suministro tiende a venir de las tecnologías de integración, como pues los dispositivos en piso de producción, que puede mandar directamente cualquier tipo de variable hacia la nube, si es que hemos escogido esa ruta, o la implementación de los chips de radiofrecuencia en los productos para poder estar haciendo pues un monitoreo en tiempo real de los inventarios, o los GPS que nos van a dar múltiple información en los transportes, en rutas, ubicación, alertas, etcétera. Y también podemos hablar de esquemas de colaboración entre socios en el que compartimos información y permite que planeadores y proveedores en conjunto puedan identificar y aprovechar oportunidades de mercado. Más allá de el poder poner órdenes en el tiempo adecuado, que eso ahora sí que ya era un beneficio que traíamos en esquemas de colaboración anteriormente, ahora podemos en conjunto estar analizando comportamientos de mercado e identificar oportunidades en forma conjunta con socios de la cadena, ¿no? Entonces, las empresas deben de visualizar que hay una dependencia para el éxito de sus iniciativas de transformación de cadena de suministro con esquemas de transformación digital para poder garantizar que mis datos tengan disponibilidad, confiabilidad y oportunidad. Entonces, hasta aquí estos temas que quería comentar con ustedes el día de hoy. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, son bienvenidos. Muchas gracias de entrada por el tiempo para esta plática. Muchas gracias, Guillermo. A todos los participantes, recuerden que existe una sección de preguntas en donde ustedes podrían en este momento lanzar algún comentario, alguna duda que tuvieran para que pueda ser respondida por nuestro expositor, Guillermo Utrilla. Y bueno, si no tienen alguna pregunta o mientras la construyen, les comento que todavía tenemos ahora una siguiente exposición por parte de otra persona que es Omar Moya a las 3 de la tarde. Y recordarles también que el día de mañana y pasado, los dos días siguientes, también hay en los mismos horarios, 9 de la mañana, 11, 1 y 3 de la tarde, también hay conferencias en español y en portugués. Y lo mismo el día jueves. La siguiente semana tenemos también los entrenamientos en los diferentes tópicos que serían Demand Driven Planner Professional, Demand Driven Leader Professional, el Adaptive SNOP. La tercera semana habrá presentaciones relacionadas más bien van a ser las simulaciones con Flow Simulation Game, el Databricks Factory, Databricks Distribution y el de Fresh Connection para DDSNOP. Y la cuarta semana será la exposición de casos de éxito y también presentaciones y demos de software. Bien, tengo una pregunta de Francisco Javier Gómez. Dice, buenas tardes. ¿Qué sistemas recomiendas para implementar DDMRP? Denme una oportunidad, déjenme terminar de una vez en este momento la grabación, porque eso se va a subir al Demand Driven Institute. Tengo la grabación.